Hola, buenas tardes. Esperamos que en un momento se unan un poquito más de sus compañeros. Sabemos que ya está la conversación, ahorita la busco.
Listo, hola, buenas tardes. Bueno, continuamos con la clase de trauma. Recuerden que este prácticamente es nuestro último tema que tenemos ya que exponer durante el programa. Y el lunes vamos a hacer un examen parcial. Ya les había comentado que es un examen en el cual van a hacer 15 preguntas, tienen 15 minutos para contestarla. Yo estas voy presentando, ustedes van anotando, y en el chat donde estamos, ahí me van a enviar por su número de lista, por favor, por su número, y las respuestas, por ejemplo, si es 1B, 3, 2C, 3 falso, así, según como venga la pregunta, por favor. Entonces, bueno, el examen realmente va a ser muy sencillo, pero es una forma también de tener una evidencia de exámenes que se supone tenemos que hacerles a ustedes. Ya estamos viendo acerca de lo que eran los tratamientos, en este caso para las fracturas mandibulares, y en los cuales nosotros observábamos dos tratamientos principales, ¿verdad? De entre los muchos que hay, pero sin embargo, dos son los más prácticos y los que hoy en día se van a utilizar. Que uno es la fijación intermaxilar, la cual mencionábamos que era una serie de aditamentos o elementos que consisten en mantener la boca cerrada. El objetivo principal e inicial es mantener la oclusión. Si nosotros tenemos la oclusión en nuestro paciente, es una oclusión que nos va a mantener una estabilidad, y la estabilidad va a hacer que la fractura por sí misma tenga un proceso de reducción o un proceso de cicatrización ósea. Y esto va a depender de acuerdo al tipo de fractura, porque algunas fracturas, como por ejemplo las fracturas subcondilas, con 21 días que el paciente esté con la boca cerrada es más que suficiente para que esta fractura se reduzca. O bien algunas situaciones en las cuales puede haber un desplazamiento, ¿verdad? En el cual también mencionábamos que de acuerdo a la dirección del trazo de fractura, la localización del trazo de fractura, la presencia o no de órganos dentarios en relación a las partes laterales del trazo de fractura, si este trazo es favorable o es desfavorable, nosotros íbamos a considerar el hecho de mantener la boca cerrada, ya sea por espacio de aproximadamente 2 meses, que es lo que regularmente va a ser. Entonces vemos que hay un rango muy amplio entre 21 días y lo que sean 48 días, ¿no? Para mantener la boca cerrada. Sin embargo, pues también hay un tratamiento en el cual es una fijación semirrígida, en el cual nosotros, cuando vemos que una fractura está desplazada, podemos entrar, abrir, colocar un alambre haciendo dos agujeros o 4, según el procedimiento, 2 a cada lado del trazo de fractura, y unirlos con un alambre. Pero sin embargo, como es un alambre, no tiene una fijación total, no es totalmente inmóvil la mandíbula. Entonces, la mandíbula es móvil todavía en cierta forma, pero ayuda a que la fractura tenga un mejor alineamiento y por consiguiente una mejor cicatrización. Con este tratamiento también tenemos que mantener la boca cerrada. Y esa situación de mantener alambres unidos al trazo de fractura es como vemos cierto grado de desplazamiento, y obviamente pues nos interesa que nosotros tengamos lo mejor alineado, lo mejor unido los fragmentos de la fractura después del factor etiológico que los hayan originado. Y por último tenemos lo que es el tratamiento con fijación rígida, en el cual tenemos una serie de placas como las que vimos en ortognática, las cuales se van a adaptar, se van a fijar por medio de tornillos, mínimo 2 a cada lado del trazo de fractura. Pueden ser 1 o 2 placas las que se van a acomodar o se van a colocar para poderlos reducir. Y aquí estábamos viendo las ventajas y desventajas de cada uno de los procedimientos, así como las precauciones que debemos de tomar o considerar, ¿verdad? Mencionábamos que tenemos que tomar en cuenta que a veces podemos perforar un ápice dental, y que obviamente pues, nos va a ocasionar problemas de vitalidad. Las relaciones con algunos agujeros, con algunos nervios, como el mentroniano, pues se deben de tomar en cuenta para que en un momento los tornillos no atraviesen o queden sobre ese nervio, ocasionando una situación de dolor postoperatoria. Condiciones muy importantes como las mandíbulas atróficas, y en los niños, o como están los gérmenes todavía dentro de la mandíbula, pues obviamente muchas veces este tipo de tratamiento está contraindicado por la situación de que se pueda perforar y un tornillo quede dentro de lo que es uno de los gérmenes dentro de la mandíbula. Entonces, son situaciones que se tienen que tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, se está reduciendo con una placa. Este ya era un tratamiento que tenía mucho tiempo de haberse realizado. Esta es la incisión tipo Ridon. Vean hasta dónde queda la incisión, dónde se realiza, que son prácticamente 2 centímetros o más debajo de lo que es el borde. Se siguen las líneas de Langer, ¿verdad? Estas líneas de Langer son líneas de cicatrización y que en un momento se llegan a visualizar de acuerdo a la situación de líneas de vejez, como también se conocen, y que pues gran parte de nosotros, inclusive en pacientes jóvenes, pues llegan a tener marcadas estas líneas. Mencionábamos que esta incisión tipo Ridon se tiene que hacer con al menos 2 milímetros por debajo del borde mandibular, porque precisamente entre 1 centímetro, son 2 centímetros, no 2 milímetros, entre 1 centímetro y el borde mandibular pasa el nervio marginal, o también conocido como nervio mandibular. Entonces aquí podemos observar
cómo estamos llegando a piel, tejido subcutáneo, músculo, platisma del cuello, y aquí ya estamos sobrepasando lo que son los límites del nervio y nos vamos hacia arriba para llegar a exponer totalmente lo que es la fractura. En este periodo nos encontramos con la arteria facial, la cual es importante ligarla para no tener un sangrado postoperatorio. Como este paciente ya tenía días de haberse fracturado, vean cómo se forma un espacio. Esto es lo que estábamos comentando, que se conoce como pseudoartrosis. Si no se reduce la fractura, si no se inmoviliza y se mantiene la estabilidad oclusal, este roce que va ocasionando constantemente durante todo el tiempo va haciendo que el hueso se vaya perdiendo y se vaya haciendo márgenes más amplios para poder hacer una buena reconstrucción de una fractura mandibular. Si esto llegara a pasar, pues obviamente se requiere posteriormente de tomar un injerto, colocarlo aquí adentro entre lo que es el trazo de fractura o el defecto que se ha originado. Y en este caso, como ya se había manejado un trazo mucho más amplio, se colocó una placa de reconstrucción. Estas no son mini placas, son placas de reconstrucción que obviamente son placas mucho más fuertes. Como esta situación, ven cómo están utilizando inclusive más allá de 3 tornillos, por lo mismo del defecto que se había originado. Ya después vemos, semanas después, que se retiran los puntos, pues lo que es el proceso de cicatrización, ¿verdad? Dentro de lo que es la herida. Estos son abordajes externos que se van utilizando ante una fractura, en este caso una fractura de ángulo mandibular que no estaba bien reducida o que no se redujo, pues se dejó pasar mucho tiempo y se formó una pseudoartrosis. Estas son fracturas parasinficiarias o paramediales, como también lo llegan a mencionar. Vean cómo en un momento se observa el desplazamiento. Vean, aquí está el lateral y vean cómo está desplazada la fractura, ¿no? Aquí vemos precisamente cómo está la apertura de este tipo de fracturas. Vemos en cómo hay 2 trazos, una fractura que está compuesta, pero vemos cómo siempre los trazos van siguiendo diferentes caminos. En algunas situaciones hay que tener mucho cuidado porque aquí se pueden perder vascularidad de segmentos de hueso, pero vemos cómo está una fractura desplazada y esto es obviamente no nada más por el mecanismo de acción del trauma, sino también por lo que sería la acción muscular. Casualmente, dentro de lo que es la parte mentoniana, toda la región del mentón, es una región que en un momento dado tiende a sufrir diferentes tracciones musculares, diferentes posiciones. Por eso es muy importante que nosotros coloquemos inclusive 2 placas o una placa muy grande y muy fuerte de tensión para que en un momento dado la fractura se pueda reducir de una manera favorable. Aquí está colocando un aditamento que se conoce como alambrado tipo EASY. Este alambrado tipo EASY, como estamos viendo en este caso, que consiste en unir los trazos de fractura, unirlos, para que en un momento dado, cuando se coloquen las placas, pueda haber una estabilidad. Si colocamos las placas y no tomamos en cuenta la relación oclusal del paciente y la situación, entonces puede quedar en una mala relación y obviamente ya cuando el paciente comienza a abrir, cerrar la boca, hacer sus movimientos relacionados con oclusión, pues tiende a haber problemas importantes, ¿verdad? En este caso, que es un caso similar, vean, aún con lo que vamos a colocar las placas, nosotros colocamos una barra. Esta es una barra de Erich, que está lo que hemos mencionado, que va unido alrededor de los dientes, va fija y se une con elásticos. ¿Con qué finalidad? De estabilizar la oclusión. Y una vez que tenemos estable la oclusión y vemos que los fragmentos están bien alineados, entonces ya se colocan las placas, están colocadas 2 placas con lo que son el orden adecuado de 2 tornillos en cada uno de ellos, ¿verdad? Mencionaba que las fuerzas de tensión y distracción que van a ejercerse en la región anterior, pues tienen que ser muy fuertes, muy marcadas. Y una placa en algunos casos llega inclusive a desplazar o zafar los tornillos. Nos hemos encontrado con casos que inclusive hasta se terminan rompiendo las placas por tanto, se queja del paciente. Y obviamente hay que volver a entrar, alinear la fractura. Si se ha formado un tejido de cicatrización, unos otros hay que limpiar. Y siempre, mínimo, se deben de colocar dos placas. Y mínimo nos referimos a 2 tornillos en cada una de ellas, ¿verdad? Aquí estamos viendo en otro caso también, en el cual se está observando la situación. Vean cómo abajo, inclusive aquí se han colocado 6 tornillos, 3 de cada lado, precisamente para tener una mayor seguridad. Y vean cómo, aún con las placas, se colocan las barras. Las barras son importantes porque, vuelvo a repetir, las barras nos van a permitir que se mantenga la boca cerrada. Y al mantener la boca cerrada se mantiene una oclusión. Y al mantener una oclusión hay estabilidad y por consiguiente hay un alineamiento de los fragmentos que se han fracturado. Y por consiguiente, pues ya las placas las quitamos. A mí en forma especial dejo la boca abierta por espacio de 15 días, pero no quito las placas, las dejo todavía. Las barras, estas barras, ¿verdad? Las placas son estas son las barras. Las barras las dejo por espacio de aproximadamente 15 días, 18 días, porque si hubiese algún problema durante ese periodo de días, tengo de dónde mantener un cierre.
y puedo mantener, obviamente, todavía la estabilidad de la fractura que en un momento se está presentando, mientras veo qué fue lo que pasó en la parte interna. Pero, bueno, afortunadamente nunca me ha pasado, siempre tengo las barras de más, pero ahora sí, como dicen, vuelvo a repetir, de más no es de más, ¿verdad? Vemos lo que pasa con lo que es el ángulo mandibular. En el ángulo mandibular cambian las situaciones. Aquí tal vez uno podría pensar que hubiese más fuerzas de tensión, ¿sí? Pero en realidad, si nosotros seguimos nada más la anatomía de la mandíbula, de hecho en ortognática, casualmente, aunque separamos los segmentos después de que se han realizado las osteotomías y los segmentos quedan separados porque avanzamos o retropusimos la mandíbula, regularmente siempre colocamos nada más una sola placa, siguiendo todo el contorno de la línea oblicua externa. Aquí sí mínimo, se tienen que colocar 3 tornillos a cada lado del trazo de fractura. Y comúnmente solamente se deja una sola placa en el borde superior, ¿no? Que son parámetros. Entonces, pues como pueden ver, cada fractura tiene su situación diferente. Son manejos similares, pero definitivamente diferentes, ¿no? Esta fue una fractura que originaron posteriormente al tratar de extraer un tercer molar. Trataron de sacar el tercer molar, bueno, también sí los trajeron, pero fracturaron la mandíbula. Y ese es el concepto precisamente de la fijación intermaxilar, ¿verdad? Estas son las varas de Ehrlich, o Eric, como se menciona. Como pueden ver, pues tienen unos vástagos, se colocan en forma invertida hacia arriba y hacia abajo, van unidos, cada parte de la placa va unido con alambre a lo que es cada órgano dentario para mantenerlas fijas. Y luego estas son una serie de elásticos que al colocarlos en la parte superior con la parte inferior van manteniendo la boca cerrada. Y al mantener la boca cerrada, pues el paciente ya no puede abrir, por consiguiente la oclusión está estable y nos permite. Y ese es un tratamiento, pues definitivamente totalmente conservador. ¿Sí? A ver si logramos ver más o menos este paciente. Este paciente presentó un traumatismo craneoencefálico, presentó un nigroma, que es una gran cantidad de líquido acumulada por trauma en la cabeza, tenía desafortunadamente ya problemas neurológicos. Pensaban que esta mordida abierta que tenía el paciente era originada precisamente por su alteración neurológica, pero no, cuando se vieron, de repente observaron que había movimiento. Entonces en la tomografía podemos observar, este paciente ya tenía prácticamente 3 meses de haberse fracturado, tenía 2 fracturas de ángulos mandibulares, lo cual ocasionaban pues un desplazamiento, una mordida abierta de la boca. Entonces aquí estamos entrando, vean, aquí estamos haciendo nuestro marcaje de lo que es la mandíbula y el marcaje de lo que en un momento dado va a ser la incisión tipo Risdon. Comenzamos a hacer los abordajes respectivos hasta llegar al plano mandibular. Se observa el trazo de fractura ya con una pseudoartrosis también ahí presente por lo mismo, y se colocan pues las barras y placas para todo eso. En las fracturas subcondilias, se había yo mencionado que en un momento dado entrar a reducir fracturas subcondilias con mini placas tiende a ser un poquito complejo porque tienen que hacerse 2 abordajes, un abordaje preauricular que es por dentro de la oreja para estabilizar, movilizar el cóndilo, y un abordaje Risdon, un abordaje submandibular. Estos abordajes tienen como objetivo poder llegar precisamente a lo que es la placa, poder llegar a lo que en un momento representa lo que sería el trazo de fractura y poderlos fijarlos. Hoy en día ya no es tanto así, ahora hacemos un abordaje por dentro de la oreja con una involucración y utilizamos unas placas mucho más pequeñas para reducir este tipo de fracturas. Pero definitivamente, a mi punto de vista, quirúrgicamente las fracturas subcondilias son de las más complejas que en un momento se llegan a manejar. Y en la mayoría de los casos, con un tratamiento conservador, los resultados tienden a ser bastante favorables, ¿eh? Entonces aquí vean cómo se hacen los 2 abordajes, ¿verdad? El abordaje submandibular tipo Risdon y el abordaje preauricular. Es un abordaje preauricular en el cual pues se llegan siempre las barras para la estabilidad de la fractura. Y ya pues aquí ya se ve la placa que se ha colocado en la fractura subcondiliar. Tiempo después estamos viendo cómo se está reduciendo. Dentro de lo que son estas fracturas subcondilias, lo que hemos estado mencionando de una manera importante, ¿verdad? El desplazamiento que llega a sufrir este tipo de fractura subcondilia por tracción del músculo pterioideo externo. Vemos cómo en un momento dado se llegan a presentar, esta es una tomografía de reconstrucción tridimensional. Acuérdense que en un rato la plataforma nos desplaza, pero nos volvemos a unir en forma rápida, ¿eh? Entonces vean, por ejemplo, en las tomografías de reconstrucción tridimensional, estamos viendo, por ejemplo, una fractura parasinficiaria asociada con una fractura subcondiliar. Vean cómo en un momento se observa el grado de desplazamiento. Esta fractura está vertical, está alineada prácticamente, ¿no? O sea, aquí muchas veces con un tratamiento conservador podemos
manejar completamente sin tanto problema. Sin embargo, vean cómo de alguna manera las acciones musculares hacen que la fractura esté desplazada en la fractura parasinfisiaria. Muchas veces podríamos pensar que de alguna manera la sínfisis tiende a ser no tan traumática, y no es que sea, sí lo es en sí, porque es donde más efectos de traumas y de fracturas se llegan a presentar, pero además donde más situaciones de desplazamiento de los fragmentos llegan también a estar presentes. Miren, este fue un caso que operamos allá cuando estaba en la residencia. Había una fractura sagital, como si fuese la técnica sagital, a ver si se acuerdan de lo que era la técnica de mandíbula, y había una fractura subcondilia. Entonces, entrábamos, colocábamos los tornillos y colocamos unas placas aquí, pero nunca nos pudieron reducir bien las placas. Siempre cuando quitábamos y abríamos la boca había problemas en la oclusión. Este cóndilo tenía una situación de malposición que no nos permitía colocar la placa también. Entonces optamos por dejar los tornillos reduciendo la fractura y colocando lo que es un alambre, una fijación semirrígida, ¿verdad? Aquí más o menos logra ver el alambre que está uniendo al cóndilo con ese desplazamiento. Fíjense lo que pasa después de algunos años. Está el alambre, el cóndilo se alinea, pero vean la osteoartrosis que se produce. La pérdida de lo que en un momento dado va representando gran parte del cóndilo mandibular. Sí, esto, bueno, son situaciones que de alguna manera tenemos que tomar en cuenta y que llegan a presentarse. Si aquí hubiéramos nosotros nada más colocado una fijación intermaxilar, cerrado la boca completamente, sin haber reducido esta fractura con los tornillos, posiblemente no hubiera pasado este efecto de reabsorción condilar, ¿no? Pero sin embargo, pues la situación está funcional en el paciente, no hay ningún problema en él, y después de muchos años, pues ha estado bastante estable, aún con todo la reabsorción condilar de lo que es la cabeza del cóndilo. Fracturas múltiples mandibulares. A ver, los dejo que copien esto. Bien, este es un concepto que de alguna manera también se tiene que observar, en el cual cuando pasan, hay fracturas múltiples que pueden ser inclusive en el mismo trazo de los segmentos, se van a presentar diferentes eventualidades, porque aquí ya no hablamos de un solo trazo, de dos trazos de fractura, sino hablamos de muchas situaciones que se van a involucrar. De hecho, hemos observado que muchos de los trazos son verticales, ¿verdad? Son en forma vertical, que van de lo que es el borde o cruzar al borde marginal o mandibular. Pero en algunos casos nos encontramos con segmentos horizontales, o sea que prácticamente dividen a la mandíbula entre los dientes en la parte superior y el borde mandibular en la parte inferior. Y eso ya nos habla de fracturas totalmente diferentes. Trazos sagitales como la que vimos anteriormente, fracturas que son múltiples, en las cuales mencionábamos las fracturas conocidas como colminutes, que gran parte de ellas son por el PAF o herida por arma de fuego, segmentos que de alguna manera tienen a tener componentes triangulares, y todo eso nos va ocasionando que definitivamente el manejo de esas fracturas sea un poco diferente a los convencionales. A veces siempre uno quisiera encontrar una fractura que estuviese totalmente alineada, sin desplazamiento, nada más llegar, abrir, colocar las placas y listo, ¿no? Que todo saliera perfectamente bien. Pero gran parte del trauma no es así. Y obviamente, pues también aquí tenemos que tomar en cuenta y determinar la mecánica del trauma, o sea, cuáles son los factores etiológicos que nos originan todo esto, ¿no? Por ejemplo, pues, fracturas por armas de fuego, por ejemplo, cuando son golpeados por bats, en algunas situaciones, nos van ocasionando que las fracturas se vayan presentando con diferentes formas, diferentes alineamientos, diferentes estructuras que van a ser difíciles en su manejo y en sus estructuras, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver fracturas horizontales, múltiples fragmentos que se van a encontrar, segmentos que se encuentran desplazados completamente, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, vean, esto lo utilizamos, este no es un caso mío, pero lo tomamos por lo mismo, ¿no? Se toman placas de reconstrucción, muchas placas en un momento dado, tornillos que van uniendo fragmentos que en un momento van quedando aislados y que es importante dejarlos estables. Entonces, aquí había un segmento que estaba desplazado y que en un momento se unió con un tornillo para poderlo
colocar en esa posición. En ocasiones, pues se llevan a cabo muchas pérdidas de órganos dentarios, también no nada más por el trauma, sino a veces muchas por el descuido de los propios pacientes, ¿verdad? Unidos con otras fracturas también en la parte superior. Entonces, aquí vemos cómo inclusive las barras, las placas van teniendo otro orden muy diferente en relación a la situación de los diferentes trazos de fractura que se van encontrando, ¿no? Y a veces para realizar todo esto no se puede realizar totalmente por vías intraorales, se requieren vías extraorales, pues abrir prácticamente en el cuello para poder reducir todo esto. Una de las complicaciones que mayormente se llega a presentar posteriormente, inclusive muchas veces antes de reducir una fractura, es la osteomielitis. La osteomielitis es prácticamente un proceso infeccioso que se lleva a cabo en la parte medular de un hueso. Y eso nos va a conllevar a la formación de secuestros, o sea, pequeños segmentos de hueso que van perdiendo su aporte sanguíneo. Muchas veces, y gran parte de esto es en fracturas que se han infectado. Y en algunas situaciones se presentan en fracturas que no se han reducido en su tiempo, que se ha formado una pseudoartrosis y que esto favorece también la infección. Desafortunadamente, cuando esto se llega a presentar, a veces se lleva con grandes pérdidas de segmentos de hueso. Entonces, pues son muchas las situaciones que nos llevan a cabo a la presencia de una osteomielitis, pero sí es una de las complicaciones más comunes y más complicadas que se llegan a presentar porque vuelvo a repetirles, desafortunadamente, y más en la mandíbula, por sus características, por su trabeculado, por su grosor, tiende a ocasionarse más la osteomielitis y esto nos hace que se pierdan inclusive segmentos de hueso que posteriormente requieren de una reconstrucción de injertos de cadera, de costilla, de tibia, de peroné, por ejemplo, de calota, que son de cráneo, que se llegan a tomar para poderlas reducir. Acuérdense que en un ratito la plataforma nos bota, ¿eh? Bien, esos son respecto a las fracturas mandibulares. Vamos a hablar acerca de las fracturas de tercio medio. Espero que copien esto. Doc, ¿Sí? otra vez no se ve la parte superior de su pantalla, por favor. Ahí está muy bien. Sí, gracias. No, gracias a ti. Bien, cuando hablamos acerca de tercio medio, nos vamos a referir prácticamente a lo que es desde el maxilar superior, con sus órganos dentarios, hasta lo que es la unión con la base del cráneo. La base del cráneo va a estar unida por lo que es el hueso frontal y lo que es una serie de huesos que se van a unir, como son los huesos malares, en la unión frontomalar, los huesos propios de la nariz, los huesos etmoidales y esfenoidales de alguna manera en sus partes internas. Todo esto van a constituir lo que sea el piso anterior de cráneo. Sin embargo, cuando hablamos del tercio medio, tenemos ciertos elementos que tenemos que considerar. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta el antro de Highmore, ¿verdad? Que son los senos paranasales, en forma más específica el seno maxilar. El seno maxilar pues, es una cavidad que va a estar en lo que es la parte medial de lo que es el tercio medio. El tercio medio, como voy a repetirles, se va a unir por lo que es el maxilar, lo que es el hueso malar, como
que llega a presentar nuestro paciente. Por eso es mismo que en un momento dado ciertas partes, como es la unión del malar con la apófisis piramidal en lo que sería el maxilar superior, lo que es la unión del maxilar, del arco del malar con lo que es el frontal, lo que es la unión del unguis, de los huesos propios de la nariz y de lo que es la apófisis ascendente del maxilar con lo que es el frontal, son las zonas en la cual llega a haber un rompimiento ante la tensión de una fuerza que se ha ejercido. Asimismo, lo que sería la unión de lo que es el arco cigomático con el arco malar. Y casualmente una en la parte inferior, que es la unión de lo que es la apófisis pterigoides con lo que sería las alas mayor del etmoides, ¿verdad? Las alas mayores. Entonces, estas tres zonas principalmente es en donde más llegamos a encontrar los puntos de fractura. Y es en donde, de alguna manera, va relacionado con esas fuerzas de tensión que llegan a tener su límite de soporte ante un trauma o ante una intensidad o grado de intensidad de traumatismo, son este tipo de fracturas. Por eso es que muchas veces llegamos nosotros a encontrar, de alguna manera, ciertos trazos que son comunes y que son, de alguna manera, presentes, sí, en este tipo de elementos. Esto también fue descrito y fue determinado por un francés conocido, se llama René Lefort, el cual en 1904 describió un artículo en el cual él manifestaba tres trazos comunes en lo que era el tercio medio facial, a los cuales le denominó Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. ¿Sí? Sin embargo, ahorita vamos a hablar acerca de esto. Vean cómo el primer pilar o el primer arbotante, conocido como nasomaxilar, nos va a unir lo que es la situación de trauma en esta relación del maxilar con lo que serían los huesos nasales propios de la nariz. Luego tenemos el cigomático malar, que el cigomático malar tiende a ser que es aquí considerado como número 1, ¿verdad? Aquí no los numeré bien, pero el cigomático malar, que viene del hueso malar y se va a distribuir en dos componentes o dos ejes de vector. Uno se va hacia arriba, a lo que es la unión de lo que es el malar con lo que es el frontal y otros del malar con el arco cigomático, ¿no? Entonces, en estas dos uniones de vectores que va siguiendo este arbotante es lo que va a ocasionar. Y tenemos un tercero que ya habíamos mencionado, que es el pterigo maxilar, ¿verdad? Que tenemos, si lo ponemos en nombre, el primero sería el cigomático malar, 1, 2, pterigo maxilar y 3, nasomaxilar, ¿no? Bueno, aquí tengo que corregir esta diapositiva para lo que es la corrección de acuerdo a la numeración que nos está dando esta imagen. Pero es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este tipo de situaciones por el hallazgo común dentro de los trazos de fractura. ¿Por qué es importante? Porque obviamente de ahí vamos a buscar siempre cuando hay una fractura que esté relacionado con estos caminos en donde vamos a encontrar los diferentes trazos, ¿no? Y estos arbotantes, como les mencionaba, también están esquematizados de esta forma, ¿no? No nada más los vamos a tener en forma vertical, como los que acabamos de mencionar, sino también los vamos a encontrar en forma horizontal, ¿no? Y obviamente, pues esto también va a estar involucrado de acuerdo al mecanismo de fuerza del trauma. El trauma puede ser directo, puede ser superior, puede ser inferior, puede ser lateralizado. Y los arbotantes que van a ser los esquemas de tensión y de fuerza, que en un momento es la distribución de las fuerzas tensionales en el maxilar superior, van a estar encaminados a esta situación. Y aquí nos explica precisamente la relación que se van a estar uniendo entre los diferentes trazos de fractura y que en un momento van a ser comunes, como les había yo mencionado, ¿no? Que van a estar más especificados. Vamos a comenzar a hablar acerca de los diferentes tipos de fracturas. En primer lugar, tenemos una fractura conocida como fractura malar. Dejo que vean esto, la diapositiva, para que podamos hablar acerca de ella.
Bien, el hueso malar es un hueso que tiene una forma tripoide, tiene una forma triangular, de ahí el nombre de tripoide, en el cual pues va a formar una eminencia y una prominencia en lo que es la parte lateral externa de la cara. Es una de las zonas que comúnmente llega a tener muy frecuente el traumatismo por su posición anatómica. Se ha mencionado que, por ejemplo, accidentes que van relacionados con los deportes, como en el básquetbol o los futbolistas, pues tienden a ocasionar desplazamientos lateralizados, los cuales en un momento dado llegan a ocasionar un trauma directo sobre este hueso. Sus uniones, que son una parte inferior que une a lo que es el malar con lo que es el maxilar superior en la piramidal, el arco cigomático en su parte externa medial, en su parte superior vamos a ver la unión del malar con lo que es el frontal, y también lo que corresponde en la parte interna inferior, formando gran parte de lo que es el techo del seno maxilar o bien el piso de la órbita. Ese hueso que se forma en el piso de la órbita tiende a ser un hueso muy delgado, muy estructurado, pero muy delgado. Y tiene como objetivo, pues, mantener en gran parte lo que es la estabilidad y la posición, no nada más del globo ocular, sino de los músculos que constituyen y que forman los movimientos oculares. Recordemos que gran parte de estos van a ser 6 músculos, ¿verdad? 4 rectos, superior, inferior, externo y interno, 2 laterales, oblicuo mayor, oblicuo menor, lo cual nos va a dar la forma y los movimientos diversos a los globos oculares. Cuando se llega a fracturar este hueso malar, nos va a ocasionar muchos problemas, porque en algunas de las situaciones van a formar escalones que en un momento dado van a ser desplazamientos, que en algunas situaciones este hueso se llega a hundir y que por consiguiente, cuando uno trata de abrir la boca, la apófisis coronoides va a estar chocando con este hueso, no nos permite una buena apertura bucal. Sin embargo, no nada más es ese el aspecto que en un momento va a tener como problema. Además de que hay que tomar en cuenta que en muchas situaciones, siendo un hueso que está externo, que está lateralizado, pues dentro de lo que es la estética y la simetría facial, pues es muy importante también. Sin embargo, muchas veces dentro de esos trazos de fractura que se pueden encontrar en lo que es el hueso malar, llega a atrapar músculos. El atrapamiento de músculos, el músculo que queda entre los dos trazos de fractura, nos va a ocasionar diferentes alteraciones. Entre una de ellas es la diplopia, o sea que el paciente ve doble. Otra es que el paciente no puede ejercer sus movimientos adecuados de desplazamiento ocular, por lo mismo de que estos músculos pueden ser 1, pueden ser 2 o 3, dependiendo del trazo de fractura, que queden atrapados entre los diferentes bordes del segmento de la fractura, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que estamos mencionando relacionado con lo que en un momento representa este hueso, sus diferentes uniones anatómicas, su estructura en su parte externa, lo cual nos da lo que es la prominencia de las mejillas, como mencionaron en algunas partes, pero sin embargo su aspecto funcional y no nada más de soporte para la unión e inserción de ciertos músculos, y además un soporte para lo que es el globo ocular en lo que es la cavidad orbitaria, que es muy importante, ¿no? Hemos de tomar en cuenta que también su relación muy significativa con el seno maxilar, pues tienden de alguna manera a ocasionar otro tipo de problemas o secuelas postoperatorias, como puede ser una sinusitis después de que este hueso se ha fracturado. De alguna forma, también nosotros debemos de tomar en cuenta que lo que es su parte medial es una pared muy delgada a este nivel, pero sin embargo, lo que es su parte inferior en la unión de la postpiramidal y lo que es la unión del borde superior tiende a ser una parte bastante fuerte, lugares en donde en algún momento vamos a colocar nuestras placas, ¿no? También lo que es la parte externa, esta es una parte muy fija, muy marcada, que en un momento dado, colocando una pequeña mini placa, nos ayuda a poder reducir. El colocar una placa aquí y una placa aquí muchas veces nos permite a nosotros que una fractura que esté relacionada también con su parte cigomática no tengamos que abordarla. Con estos 2 puntos son más que suficientes para poder reducir una fractura. Sin embargo, en el piso de la órbita llegan a presentarse muchas situaciones. El piso de la órbita es un piso que es muy difícil de abordar. No es difícil de abordar, sino es traumático para abordar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer abordajes a través de la conjuntiva, o sea, por atrás del párpado o bien sobre el párpado, en una incisión conocida como subconjuntival o transconjuntival. Pero eso también nos va a dejar un defecto, porque de alguna manera el hecho de abrir, hacer una incisión, desplazarse para llegar al tipo de fractura y después reconstruir eso, siempre va a dejar una situación de defecto estructural a nivel de lo que es el párpado. Y eso va a dejar que la visión o la visión que uno está viendo sobre el paciente, pues tenga diferentes alteraciones, o sea, con características adecuadas. Si yo logro que a través de boca
a través de la boca, colocar una placa y colocar un alambre aquí que en un momento me permite la estabilidad, ahorro tener que abordar por vía externa, o sea, a través del párpado. Sin embargo, si en algunas situaciones esto se llega a presentar, en el cual esta fractura está atrapando un músculo, pues desafortunadamente voy a tener que abrir, porque tengo que entrar, liberar ese músculo y en un momento ya reducir la fractura. Y eso ya me indica tener que hacer un abordaje a través del párpado, que vuelvo a mencionar. Tanto situaciones antiestéticas principalmente es lo que en un momento nos deja como una secuela más significativa al tener que hacer este abordaje, ¿no? Pero pues hoy en día con las diferentes técnicas de sutura, con los diferentes elementos, tiende a ser también con menor defectos que se llegan a presentar en este tipo de elementos, ¿no? Siempre es importante que nosotros veamos lo que en un momento se consideran como las tomografías, ¿verdad? Tomografías axiales y bien tomografías de reconstrucción, las cuales pues nos permiten ver cómo se encuentra la fractura, cómo se llega en la involucración de los diferentes elementos anatómicos que hemos visto, la relación que en un momento dado se refleja en las zonas que ya hemos mencionado, pero también, por ejemplo, aquí a nivel de tomografía, nos marca un poquito algunos elementos que son muy importantes. Por ejemplo, aquí podemos ver un seno maxilar que está neumatizado, o sea, está radiolúcido, que está totalmente despejado. Y ese es un seno que está ocupado, ¿verdad? Pues está ocupado ¿por qué? Por sangre. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta ciertos medicamentos que vamos a mandar en el postoperatorio para poder controlar lo que en un momento se pudiera presentar como una infección postoperatoria o una sinusitis. Pero aquí se observan los grados de desplazamiento de los tramos, ¿verdad? Se hace siempre un comparativo de un lado con el otro lado y dónde fueron llevados a cabo los diferentes tramos. En esta parte, que es la parte posterior de este hueso malar, regularmente ahí no se realiza nada. Con que se estabilicen los segmentos anteriores, tiene que ser más que favorable. Ya en casos extremos, también donde se llega a tener que operar, sería ya en la situación del arco cigomático, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar cómo en la parte posterior del seno vemos una situación relacionada, ¿no? No nada más el trauma aquí, sino también el trauma y el desplazamiento que ya origina nuestro hueso malar. Y esos desplazamientos, pues voy a repetir, nos ocasionan muchas situaciones asociadas con lo que sería en un momento la estabilidad, ¿no? Siempre en este caso va a haber una equimosis y un edema bipalpebral, que en un momento pues, está ocasionado por el mecanismo de todo el trauma. Para poder abordar de manera intraoral tenemos que esperar que este edema disminuya, lo vamos a ver con corticosteroides para poder realizar un abordaje lo más estético posible. Sin embargo, aquí estamos viendo precisamente que en esta radiografía de Batters, cómo vemos la fractura en el hueso malar, en el hueso malar con lo que es el frontal, vemos en la unión de lo que es la postpiramidal cómo se encuentra desplazado este traumatismo, vemos cómo el hueso tiene una fractura desplazada en su parte anterior, inferior interna y se va desplazando este hueso de alguna manera, ¿no? Entonces, pues son elementos que tienen que entrar para poder realizar los diferentes abordajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean cómo este hueso se desplaza, ocasionando que una protusión ocular, ¿verdad? Aquí, en esta parte, nosotros tenemos que entrar para desplazar. Y estos son los diferentes abordajes que ya se llegan a utilizar. Un abordaje subciliar, entrando, y un abordaje cola de ceja, como se conoce, ¿no? Que en un momento son abordajes que se llegan a adentrar para poder llegar a lo que son la unión. Estos se conocen como una tarsorrafia, ¿no? En el cual, ¿qué es lo importante de la tarsorrafia? Colocar una sutura a través del globo ocular, no nada más para favorecer el desplazamiento e ir realizando un abordaje adecuado, sino vean cómo se va encontrando, luego con unas pinzas de iris, con las pinzas de iris que eran muy agudas, se entra y se realiza el abordaje, ¿no? O sea, aquí llegamos a ver cómo en un momento se levanta el globo ocular, se liberan y se coloca una placa para la reconstrucción de estos segmentos, ¿no? Pero asimismo, también lo podemos hacer por vía interna, ¿no? Que de alguna manera a mí me gusta más utilizarlo de esta manera, menos que un atrapamiento muscular, en la cual pues interiormente se llega, se realiza un abordaje total, se encuentra lo que es el hueso y se colocan placas para la estabilidad de este hueso malar que se encuentra. Una de las variedades que se llegan a encontrar dentro de lo que es la fractura de la órbita es lo que se conoce como una fractura blowout. Esta fractura blowout es una fractura muy especial porque casi siempre no ocasiona fracturas y desplazamiento del hueso malar, sino ocasiona un estrellamiento total del piso de la órbita. Este hueso, de todo el piso de la órbita o lo que sería el techo del seno maxilar, se va a convertir en una fractura tipo conminuta. Les había mencionado que es un hueso muy delgado en todas sus características. Y al ser tan delgado, ¿qué es lo que va a ocasionar?
que no cumpla una de las principales funciones, que es la de soportar el globo ocular. ¿Y qué va a ocasionar? Una endoftalmos. O sea, el globo ocular se va a ir hacia adentro y hacia abajo, se va a comenzar a penetrar en el seno maxilar. Aquí se tienen que hacer una serie de abordajes en las cuales se realizan una malla de reconstrucción, en la cual es una mallita de placas, las cuales se contornean y esta malla se contornean en todo el piso de la órbita, o sea, va a formar parte y a sustituir ese piso de órbita que se ha desplazado. Esto es una fractura blowout y es muy común por pelotas de béisbol, cuando se reciben directamente en la cara y más en la región del globo ocular. Bueno, vamos a dejarle aquí. Nos vamos mañana, no vamos a tener clase ni mañana ni el viernes, por favor. Vamos muy bien el programa, pues ya casi estamos terminando lo que sería este tema y con esto terminamos nuestro programa, entonces pues, nos podemos llevar muy tranquilas sin ningún problema, pero lo que sí es que el lunes tenemos examen, por favor. Entonces, recuerden que ese examen van a ser 15 preguntas, ustedes van a colocar su número de lista y por consiguiente van a tener en orden la respuesta con el número con la respuesta. Esas me la van a mandar al WhatsApp donde estamos ahí nosotros y van a ser 15 preguntas, 15 minutos para contestarlas. Vamos a empezar en punto a la 1:10. Vamos a empezar en punto para que nos dé bien tiempo tanto la plataforma para poder hacer el examen. Va a tener los temas de ontología. Acuérdense, vamos a hablar acerca de quirófano y lo que era ortognática, cirugía ortognática. Acuérdense que de hecho este tema ya casi lo teníamos programado cuando pasó esta eventualidad, pero son los temas que vamos a manejar durante ese tiempo, por favor. Entonces, nos tengan alguna pregunta, duda, o si quieres alguna pregunta por el chat, por el WhatsApp que tenemos ahí, también con mucho gusto. ¿Preguntas, dudas? Ok, doctor, entonces solamente serían esos 3 temas los que abarcaría el examen del lunes. Ajá, sí. De hecho, acuérdate que eran los 3 temas que ya tenemos fecha inclusive programada para hacer el examen antes de que nos pasara esta situación. Ok, doctor. Que ya teníamos y que eran precisamente los temas que íbamos a manejar. Entonces, pues van a ser 15 preguntas, va a ser muy sencillo porque pues nada más son 15 preguntitas rápidas de opción múltiple, falso, verdadero, ya sea ABCD o falso y verdadero, que se van a preguntar, ¿sale? Entonces, por favor, estudien, bueno, se supone que deben de haber estudiado y nos vemos para el lunes, en el día del examen.